desde aquí hasta acá, que es básicamente desde aquí hasta acá, punto 25, más punto 125, total que para generar más J1, tengo que volver en la gráfica de la carta, de la línea de transmisión terminada en circuito abierto, tengo que volver entonces a plantear que sea circuito abierto y moverme una distancia que sea de un valor igual a punto 375 y el valor de la reactancia es más J1. Ese es el valor de la longitud total que separa la carga terminal del punto en donde la reactancia es más J1. Ahora bien, continuando con el problema, si yo lo que necesito es determinar el punto donde la línea de transmisión o los dos puntos de la línea de transmisión terminada en cortocircuito me generan a mí un valor de reactancia inductivo igual a más J1 y menos J1, pues hago lo siguiente: tomemos la gráfica y coloquemos el cortocircuito. Vamos a la carta de Smith y encontramos que el punto de cortocircuito es el que está aquí a la izquierda y el primer paso es ir a más J1, ¿de acuerdo? El siguiente paso es ir abajo a menos J1 y entonces desde el punto de vista de longitud, el valor de separación entre la posición del corto y el valor donde más J es igual a 1 es igual a punto 125, total que si volvemos a la gráfica, entre la separación entre este corto y el punto donde esto es más J1 es igual a punto 125. E igualmente, para cuando yo tengo la necesidad de encontrar menos J1 a partir del cortocircuito, entonces mi movimiento es todo el tiempo hacia el generador, pasando por la parte inferior hasta que llego hasta este punto de menos J1, e igualmente en la gráfica lo que podemos apreciar es que yo he hecho un recorrido de punto 375, punto 25 más punto 125 me da un recorrido de punto 375 hasta este punto donde el valor de la reactancia es menos J1, ¿de acuerdo? Ahora bien, el valor de la reactancia inductiva y el valor de la reactancia capacitiva los encontramos utilizando en ambos casos cortocircuito y circuito abierto. La tendencia es manejar más bien siempre stubs en cortocircuito que no en circuito abierto. La tendencia es mejor manejar stubs en cortocircuito por lo que habíamos acabado de decir hace un momento, porque son más fáciles de ajustar, número uno. Y número dos, lo que sigue es que las longitudes de los stubs deban ser lo más corto posibles. Obviamente que cuando yo tomo la decisión de que el stub sea terminado en cortocircuito, ya estoy casi que obligado y ajustado a un previo valor a un valor definitivo de longitud de stub. No puedo hacer que simultáneamente yo tenga las dos cosas, es decir, la longitud más corta y que sea simultáneamente en cortocircuito. Para yo poder escoger la longitud más corta, tengo que entonces establecer primero que sea o cortocircuito o circuito abierto. Sin embargo, para el caso práctico es preferible, la gran mayoría de las veces, utilizar más bien un cortocircuito, así sea un poco más largo de la cuenta que un circuito abierto. Muy bien, vamos ahora a mirar el texto del problema 10 en el generador de caracteres, que es prácticamente una repetición de un problema que ya hemos visto anteriormente, pero me interesa desde el punto de vista pedagógico para que formemos una diferencia con el problema que sigue. ¿Qué dice ese problema? Dice que nosotros tenemos necesidad de calcular un transformador de lambda cuartos que está terminado en 150 ohmios y queremos determinar la impedancia de entrada a esa distancia, si la impedancia característica son 50 ohmios. Miramos la gráfica que tenemos en cámara y tenemos una impedancia terminal igual a 3, es decir, 150 ohmios normalizado me da igual 3 ohmios. 150 normalizado por 50 me da 3 ohmios, y lo que hago es ubicarlo en la carta de Smith, trazo la estacionaria y ahora se me pregunta que cuál es la impedancia que yo tengo en la entrada si la longitud recorrida es lambda cuartos. Total que desde aquí hasta este punto prolongamos por acá un
una recta para ubicar la carga terminal. Y nos movemos punto 25 en dirección hacia el generador y paramos acá y encontramos que la impedancia es 1/3. Básicamente ese problema lo habíamos resuelto antes, pero lo que me interesa en este caso es compararlo con el problema que sigue, que es el problema número 11, y que vamos a ver el generador a continuación para que nos demos una idea de lo que se pretende. Vamos a colocar el generador de caracteres del problema número 11, y que dice así: una línea de transmisión está terminada en una impedancia terminal de 3 ohmios. Determine con la carta la admitancia Y sub T. Básicamente el problema es la propuesta de utilizar la carta de Smith como una carta de impedancia o de admitancia. ¿Qué significa eso? Que si la línea de transmisión que nos están planteando es una línea de transmisión terminada, en una impedancia de 3 ohmios, entonces después de normalizar nosotros tenemos 3 ohmios. La pregunta es: ¿cuál es esta impedancia convertida en admitancia? Eso básicamente es el problema. Y aquí se empieza a generar una diferencia sustancial con los demás problemas, que es lo que tenemos nosotros básicamente. De hecho, tenemos que tomar la carga terminal como siempre la hemos tomado, una impedancia, en la gráfica de una impedancia de 3 ohmios, que ha sido pues como la impedancia que hemos tomado para homologar la mayoría de los problemas en este caso, y de nuevo trazamos la estacionaria. Significa que paso número 1, lo quiero escribir, vamos a escribirlo porque me interesa. Paso número 1, voy a ubicar la impedancia terminal normalizada, es decir, 3 ohmios. Paso número 2, trazar S, que nos da igual a 3. Paso número 3 es pasar por el centro de la carta, pasar por el centro de la carta y leer en el punto de corte el valor de Y sub T normalizado. Me explico. Paso número 1, ZT, lo ubico. Paso número 2, trazo la estacionaria y coincide entonces en este caso que la impedancia terminal y la estacionaria tienen el mismo valor, 3. Paso número 4, yo a través del centro de la carta paso una línea recta, aquí está más clara, paso una línea recta hasta que corto el círculo en el otro lado, y en este punto leo Y sub T. La diferencia que tenemos con el problema anterior es que mi recorrido en el problema anterior para determinar la impedancia a punto 25 es que en ese caso me moví yo sobre el círculo de estacionaria hasta una distancia de punto 25. En este caso yo estoy haciendo un movimiento a través del centro del círculo para llegar hasta el otro extremo del mismo, de punto a punto, 180 grados. Cuando yo hago este movimiento por el centro de la carta, la lectura que yo encuentro aquí es de admitancia terminal. Pero igualmente, a pesar de que me moví por el centro de la carta, el valor real la posición real de la impedancia no cambia, es decir, la impedancia que yo tenía es 3 y lo que voy a encontrar ahora es 1/3, pero esa es la admitancia terminal. La impedancia terminal está en este punto y obviamente que la admitancia terminal está en ese mismo punto. ¿De acuerdo? Significa entonces que cuando yo quiero hacer